Hasten nazen momentuen. Bai? Bueno, egun on guztioi. Badakizue, ekitaldi nagusiak hasten dira olako zurrunbilo handi bategaz, eta bosek 100 urte egin ditula, eta gupe txupinazo de salida mundugu. Zeo zelan, Bueno, nigaz dagoz maian, eskumatara Erik Nielsen daukat, bera ezaguna dozue, bosen zuzendari titularra bera dugu. Ibon Aranbarri daukat ezkerretara, bera zuzendari nagusia dugu. Hango eskumako izkinan Borja Pujol, bera zuzendari teknikoa da, eta Isabel Urrutia ere gure artean dugu, bera konpositorea dugu. Denporaldi berezia da gaur aurkezten duguna, 100. urte hurrena, orkestak 100 urte betetzen dituen denporaldi berezi eta seguru nago bikaina. Atzera begiratzeko tartea be izaten da, batzuk esaten da be atzera ez dela begiratu behar, ez da indarrak hartzeko, baina nik uste dut importantea dela atzera begiratzea eta aitortzea eta balioan jartzea egin izan da ibilbide osoa, oparoa, gaur egun arteño ekarri gaituena, eta gainera aukerak emango dauzkuzana baita ere metik aurrera etorkizuna proiektatzeko. Momentua da, izandako ibilbide guzti hortan, ondoan izan ditugun pertsonak, lagunak, artistak, danetarikoak, bidelagun guztiak eskertzeko eta gure ondoan izate hori aitortzeko. Seguruenik, Euraparik ez ginatekerako gaur izango garen orkesta sendoa. Horretaz gain, etorkizunera begiratu behar dugu, eta etorkizunera begiratzeko nik uste aukerarik onena dela, zelanez, musikaz, blai begiratzea, eta musikari protagonismo osoa emonda begiratzea, beraz, zerrobe programazioa bera aurkestea baino. Denporaldia ospakizuna izango dugu. Omenaldi bat izango da, orkesta osatu izan daben guztientzat, eta historian zehar izan duguzan bide lagun guztientzat. Eskerrik asko esateko modu bat izango dugu denporaldi hau. La nueva temporada será una celebración de los 100 años de historia de la Bilbao Orquesta Sinfónicoa. Un largo recorrido en el que la orquesta ha tenido numerosos compañeros y compañeras de viaje, solistas, músicos, compositores, gestores, entidades, de todo. Por eso, esta temporada se va a centrar de una forma especial en esas personas que nos han acompañado durante el viaje y que han acompañado a la voz. Estoy hablando de personas, de artistas tales como Cristian Zacarías, Joaquín Achúcarro, Asier Polo, Martina Flijac, Gabriela Montero, Günter Neuhold, que durante casi una década ha sido además titular de la voz. Tendremos en cuenta también, como no, a las mujeres. Las mujeres tendrán gran protagonismo en esta temporada, subrayando el papel importante de las mujeres en la música como compositoras, como solistas, como directoras y como aficionadas también. Vamos a subrayar el papel de las mujeres también en esa transmisión de la pasión por la música. En esta temporada también tiene cabida el compositor vasco, quizás más universal de todos los tiempos y que ha sido clave en la historia de nuestra orquesta, de la voz, Ravel.
La BAO, que ha sido nuestra gran aliada, la orquesta lleva más de 70 años trabajando con la BAO, también tendrá su protagonismo. Es una relación estrecha que se va a ver absolutamente reflejada en la nueva programación. Y como no podía ser de otra manera, el lugar que nos cobija, el Euskalduna. El Euskalduna también va a tener cabida esta temporada y tendrá un programa muy especial al órgano, que es una más de las joyas que tiene el Euskalduna. En definitiva, va a ser una nueva temporada que concentra la historia de la voz, destacando a quienes han sido voz, a quienes han pasado por aquí, poniendo la mirada también en quienes en los últimos años han tenido una mayor relevancia. Denboraldi berri honetan, etorkizunera begirabe jarriko da orkesta. Bada, geldiunetxo bat aitortzeko izan dugun guztia, baina bada baita ere aurrera begira indarrak hartuta, indar berrituta eta inoizkorik gogotzuen ekiteko modua. Mahler konpositorearen mezuarekin, Resurrección obraren bitartez, eta Alessandra Gobanen 14 urteko konpositorearen musikarekin. Aurtengo lema argi dago, eskerrik asko, ez izan besterik izan eta ez izan besterik esan. Nik uste, sarri askotan, ahaztu egiten jakula jendeari, erakundeei, parte hartzaile guztiei, lurralde bati, Euskal Herriari eskerrak emotea, eta oraingo honetan eskerrik asko bihotzez, bozen izenean guztioi. Mila esker, 100 urte izatea posible egin daben guztiei. Musikoei, bakarlariei, konpositoreei, erakundeei, entitateei, kudeatzaileei, zaletuei, Bizkaiari, Euskadiri, eta batez ere, azpimarratu nahiko neuke azken zati hori, publikoari. Publiko barik, hankamotz geratuko litzatekelako, edozelango kultur ikuskizun. Beraz, ojala, bozen 100. urte hurren hau izango balitz, barriro ere gure antzokiak, gure Euskaldunako auditorioa eta gainontzeko toki guztiak betetzeko aukera izango genuen urtea. Horixe litzateke, seguruenik, izan daikegun auto-oparirik ederrena. Y quiero finalizar dando las gracias, dando ese eskerrik asko enorme a toda esa gente que nos ha acompañado en el viaje, pero toda esa gente, sobre todo anónima, que año a año, día a día, concierto a concierto, nos ha acompañado y, sobre todo, ha transmitido su pasión por la música. Ojalá en este 100 aniversario haya oportunidad para que todas y todos nos volvamos a encontrar en salas de conciertos llenas. Bitartean, zaindu, a cuidarse todo el mundo, daukaguzan arauak bete, a respetar la normativa, eta batez ere, kontsumitu musika, kontsumitu kultura. Eta beste barik, Erik, zeurea da berbea, cuando quieras. Egunon, buenos días. Querido público, queridos colegas, nuestra temporada empieza con un concierto en honor a la música de Vizcaya. En realidad será un homenaje a nuestro público de Vizcaya, que no pudo asistir a nuestros conciertos debido a las restricciones de movilidad. Por favor, invito a todos a volver a Euskalduna de nuevo. Necesitamos a nuestro público de Vizcaya. En la mitología, una visita a un oráculo sirve para conocer el futuro. Tocamos el oráculo de Isasi, de un hijo de Getro, y el maestro guerrero dirige la voz con una obra de Augusta Holmes, que también se trata de un oráculo, el oráculo de Delfos. Augusta Holmes es una de 6 compositoras de nuestra temporada. Sin duda, las mujeres tendrán un papel más importante en la música en los próximos 100 años que en el pasado. Estoy muy contento que Isabel Urrutia haya escrito una nueva obra para nosotros.
y que tocamos una obra de Birke Bertelsmeyer de nuevo. Como se puede ver, algunos conciertos cancelados a causa de COVID han encontrado un nuevo lugar en la nueva temporada. Es una oportunidad muy especial para que volvamos a dar la bienvenida a Maestro Neuhold y también a Maestro Slatkin por el cumpleaños de la voz para celebrar el centenario. Lester Lynch vendrá y cantará el momento en que la hija de Wotan, Brunhilde, se duerme en un anillo de fuego. Esta historia continuará en abril, cuando Brunhilde despertará de su sueño. Las primeras palabras que cantará son Salve Maravilla. Será un verdadero despertar para todos después de tantos meses muy difíciles. Gracias. Egunon. Eskerrak eman dizuet, prentzaurreko honetara etortzagatik. Orkestraren mendeurrena ospatuko dugun denboraldi honetan, Bizkaiko gizartearen eta bere erakundeen irmotasuna azpimarratu nahi nuke. Urte guzti hauetan, erakunde kultural bat, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zaindu eta gordetzeko burututako ahalegin eskerga. Urteetan zehar, gure orkestrak era guztietako oztopoei aurre egin behar izan die. Horrela, orkestra sortu eta gutxi barru, urteeroetan, 1920 hamarkadan, 21ko krasia etorri zen, Amerikako Estatu Batuetan, herrialde industrializatu askoren gainbehera ekonomiko izugarria eragin zuena. Jarraian, Espainiako Guda Zibila etorri zen, non Bilboko Orkestra Sinfonikoak bere ohiko jarduerari eutsi zion, eguneroko bizitzak normaltasunez jarraiz ezan. Izan ere, garai hortako azken kontzertua Bilbo erori baino egun batzuk lehenago eman zuen. Agian, krisialderi gogorrena 1972 eta 1981 bitartean pairatu zen. Garai hortan, orkestrak benetan gorriak ikusi zituen. Alde batetik, bere aurrekontua oso urria zelako. Eta bestetik, belaunaldien arteko errelebo ezak orkestran jotzeko musikarerik gabe utzi zuelako. Halere, katea ezeneten, eta nolabait, penaz eta dolorez, langileak eta erakundeak bat eginda, eta inguru konpresen laguntzari esker orkestrak irautea lortu zuen. 1980 aurrea, ekonomia ituna berreskuratzen denean, aro berria irekitzen da. Orkestraren egoerak onera egiten du eta egonkortzen da gure erakundeen ahalmen ekonomikoa hobetzen delako. Azken urteetako mugarri handenietako bat Euskalduna Jaurigiaren eraikuntza izan da. Izan ere, orkestraren egoitza bihurtu da eta hobekuntza ikusgarria ekarri du, bai kontzertuetara datozen entzulei begira, bai musikariei lanbaldintzei dagokionez. Horrela heldu gara gaur egun arte. Recordando el centenario, aprovecho para felicitar a las orquestas que a continuación voy a citar, dado que también cumplirán 100 años en 2022. Son estas. En el Reino Unido, la Orquesta Filarmónica de la BBC, con sede en Manchester. En los Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica de New Jersey y la Orquesta Filarmónica de Rochester. Y finalmente, en Canadá, la Orquesta Sinfónica de Toronto. Hablaba antes de que la voz ha debido superar todo tipo de crisis, incluida actualmente la de la COVID-19. En esta nueva temporada seguiremos priorizando la seguridad y la salud por encima de todo, cumpliendo las normativas y protocolos establecidos. Planteamos realizar una tercera función, una función matinal, durante la primera parte de la temporada. Me refiero a los 7 primeros programas, con algunas adaptaciones para los programas corales que anunciaremos oportunamente.
Todo ello con la vista puesta en que mejore la actual situación sanitaria y puedan ampliarse los aforos máximos autorizados. Comenzaremos la temporada trabajando con plantillas algo más amplias que la anterior, en torno a 60 músicos, mientras que la duración de los conciertos será similar. Decir también que en el inicio de la temporada los conciertos no van a tener descanso. Pretendemos ser flexibles en este punto e irnos adaptando a las circunstancias según vayan concretándose. Volviendo a la temporada, y tal y como ha señalado el maestro Nielsen, decir que, al igual que en la precedente, recuperamos parte de los conciertos cancelados por la pandemia, cumpliendo así con los compromisos adquiridos. Seguiremos colaborando con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, el Teatro Arriaga y el Festival Música Música. Bukatzeko, azpimarratu nahi dut, Bilboko lurraldean egiten dugun lanarekin jarraituko dugula, eta udapartean, Pozalagoan, Santurtzin eta Getxon izango garela. Besterik gabe, honekin bukatzen dut. Termino con esto. Muchas gracias. Egunon. Bueno, antes de nada quería deciros que estoy muy contenta, orgullosa y honrada de poder estar aquí con los miembros de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y poder participar, ¿no?, con el estreno de mi obra en lo que es el centenario de la Voz. Para mí la Voz es una orquesta maravillosa, me encanta, es la orquesta de mi ciudad, con lo cual siempre que tengo un estreno con ella supone ahí, más allá que cualquier otra orquesta, tiene ese punto afectivo especial, ¿no?, de que sea la orquesta de mi ciudad la que haga el estreno. Y entonces, bueno, cuando me surgió la posibilidad de poder participar con ellos en el centenario, pues para mí fue muy ilusionante. Espero, pues bueno, no defraudar al público, que les pueda gustar mucho mi obra. Yo, por mi parte, estoy encantada de poder escucharla en el inicio de la temporada. Y bueno, pues es que no puedo decir nada más, pues que eso, que muchas gracias, que orgullosa de poder participar en el centenario y bueno, pues que le deseo a la orquesta, por supuesto, que cumpla muchos centenarios más. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta galderaren bat edo zerbait badokazue eta bestela, pues, un auténtico lujo, una mujer de la casa en su ciudad, orgullosa de sus raíces, pero abierta al mundo. Así que así es también la Voz y sumaremos fuerzas con quien venga en clave productiva siempre. Aquí, delante de unas cuantas. Eskerrik asko gaur ere gure ondoan izateagaitik. Sí, es una obra para orquesta grande, maderas a 3. Quiero decir con eso que habrá unos 80 músicos más o menos en escena. Y bueno, el nombre, como ves, no tiene ninguna referencia musical. Es un nombre que en realidad lo puse porque fue justo cuando llegó la pandemia y bueno, no sé, se me ocurrió un poco esa idea, ¿no?, de la palabra utopías en el sentido de un plan ideal y que quizás no se sabe si va a ser realizado o no. Y por eso le llamé así. Bueno, afortunadamente mi obra no va a quedar en una utopía sin más porque va a ser estrenada, sí. Algo más de 1.700. También añadir una cosita. Hoy presentamos la programación de la temporada. Más adelante presentaremos también una programación específica dentro del 100 aniversario. Es decir, cómo vamos a celebrar esos 100 años, además de... La programación está haciendo guiños, la programación es una programación especial, hecha, bueno, todos los años son programaciones especiales, pero yo sí creo que este año, bueno, pues se ha tenido en cuenta ese 100, ese intentar tener en cuenta todo el recorrido de la Voz y proyectarlo hacia adelante, pero luego también es verdad, pues bueno, que tiene que haber celebración. ¿Y en qué va a consistir esa celebración? Nos lo diremos más adelante, porque tendremos que ver también cuál es la situación en la que vamos a estar. Así que vamos a esperar un poquito y cuando tengamos más
más visos de cómo se puede celebrar, lo celebraremos, pero os prometo que os va a encantar. El Día de la Mujer. La orquesta. 8 de marzo. Ya estaba Ivonne mirándome y dice, ¿se acordará? ¿Se acordará? Lo peor que podéis hacer conmigo es preguntarme una fecha o un número. Los lío todos, pero esta es tan significativa. Isabel Urrutia y la orquesta. ¿Es? ¿Quita? Bueno, pues que sepáis que os volveremos a convocar para contaros ya los 100 años, la fiesta, las colaboraciones, la programación específica añadida a toda la temporada, pero que sepáis que la temporada de por sí ya es una gran temporada, va a ser una gran temporada y ya lo dicho, a cruzar los dedos y que vayamos mejorando rápidamente. Eta zuei guztioi eskerrik asko, porque no he dicho nada, pero los medios de comunicación y los representantes de los medios de comunicación también en ese recorrido de 100 años también habéis tenido vuestra parte y queremos que sigáis teniendo también vuestro granito de arena para que el futuro de la voz sea todavía mejor. Eskerrik asko bihotzez edabidei. Eta honegaz bai, ja bukatzen dugu, ze Erik gainera prisas dabil, tiene que coger un avión, eta así que si nos veis salir corriendo a todos, que nadie piensa que huimos.